Hola Ludmila, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todo el equipo. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tuvimos unas semanitas un poco revoltosas en la legislatura bonaerense y empecemos haciendo un análisis a ver de cómo la viste vos y cómo viste que funcionaron los diputados y las diputadas ahí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, definitivamente. Fueron días y jornadas eternas y la verdad que estuvimos ahí con varios colegas durante muchísimas horas en la legislatura de la provincia, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque, bueno, ustedes saben bien que hace algunos días se aprobaron el presupuesto y la ley impositiva que había enviado a la legislatura el gobernador Axel Kicillof, pero así también el endeudamiento, que era como el plato fuerte, digamos, de lo que estaba pidiendo el gobernador Kicillof. Él había dicho que era imperioso contar con ese proyecto de ley. Finalmente lo consiguió a las 4 de la madrugada del último jueves, así que imagínense el nivel de rosca que requirió la aprobación de ese proyecto, ¿no? Negociaciones por todos lados y con frentes abiertos en todos los espacios políticos. Se dijeron muchas cosas, pero ¿qué implican esas negociaciones? ¿Implican acuerdos políticos, acuerdos por cargos? ¿Qué pudiste observar vos? No, sí, definitivamente. Ustedes saben bien que se aprobó en la legislatura la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia, por ejemplo, que esto amplía el directorio y a la vez crea una sindicatura y un consejo de asesores. Eso es, más bancas tanto para las tribus internas del oficialismo como también para la oposición. Y bueno, también el reparto de cargos en el Consejo de Educación y en el Tribunal Fiscal de Apelaciones, que es un organismo que depende del Ministerio de Economía. Ahí se repartieron cargos para todas las tribus. Nadie se puede hacer el distraído ahí, porque a veces, viste, escuchamos que el PRO o la UCR dice, no, bueno, nosotros no apoyamos tal cosa. No, bueno, todos cobraron, incluso hasta el sector de Emilio Monzó. Así que nadie ahí se puede hacer el distraído, pero sí, definitivamente, a partir de estas negociaciones que tuvieron de un factor político importante, logró el gobernador Kicillof obtener las 3 leyes del paquete económico para encarar el 2026, algo que el año pasado no estuvo ni cerca de suceder. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Lugones. Hola, Rodrigo. En principio con este planteo que haces, bueno, el gobernador logró las 3 leyes antes del recambio del 10 de diciembre, antes del recambio de las cámaras. ¿Cómo considerás, en virtud de lo que tuvo que ofrecer y lo que pudo conseguir, una victoria pírrica, una victoria, le costó mucho? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, en lo personal creo que realmente el gobernador tuvo que ceder bastante, porque sí, es así. De hecho, en el reparto de cargos de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que podemos observar en la Cámara de Diputados de la provincia, el gobernador obtuvo un vicepresidente, que es lo que ya tenía, pero el control de la Cámara de Diputados sigue quedando en manos del Frente Renovador y de la Cámpora o el sector de Máximo Kirchner en concreto. Entonces, bueno, ahí puede verse, además del resto del reparto de los cargos. Aún así, yo estuve hablando con distintas fuentes que estuvieron en diálogo con el gobernador directamente después de la aprobación de estas leyes, y el gobernador lo considera como un triunfo más a lo largo del año y las distintas victorias que tuvo, como por ejemplo el lanzamiento del MDF, que fue en febrero de este año, aunque nos parezca increíble que haya sucedido este año, ocurrió este año. Sí, después el reconocimiento del MDF como un espacio político en sí mismo, como una parte más del Frente Peronista, que ahora se llama Fuerza Patria, pero bueno, fue cambiando de nombre y podría llegar a cambiar también. Después del desdoblamiento electoral y su triunfo, porque realmente en las elecciones del 7 de septiembre, ustedes se acuerdan bien, el peronismo se llevó una victoria por una diferencia de 14 puntos, y ahora la sanción de las 3 leyes que había enviado la legislatura, algo que el año pasado, como les decía recién, no había sucedido, pero ni de cerca, porque el año pasado no salió ninguna de las 3 y no estuvo remotamente cerca de que pudiera salir. Este año, en cambio, salieron las 3, hubo negociaciones, hubo que ceder cuestiones por parte de la gobernación y hubo que renegociar y renegociar hasta último momento. Por algo esto salió a las 4 de la mañana,
pero definitivamente salió, así que el gobernador personalmente lo considera también una victoria, así que bueno, si él lo considera así, nosotros no tendríamos por qué contradecirlo, ¿no? Por otro lado, se había conocido una foto de Alexis Guerrera y Facundo Tignanelli escuchando o poniendo el oído a un teléfono que tenía en altavoz a un tal STM, que bueno, se pudo verificar que era Sergio Massa. Sí. Yo tengo una información, vos me dirás si tenés lo mismo, si es otra cosa lo que pensás. De alguna manera, para afuera, Massa se quiso mostrar como una especie de interlocutor entre el espacio camporista y el espacio del MDF. Pero la información que tengo yo es que él fue, más que nada, bueno, una persona que demandó muchísimo en este tira y afloje, en este toma y daca de negociaciones, y que también, por lo que me dicen, estaba más vinculado al sector de la cámpora, de ir filtrando lo que estaba en condiciones de dar al gobernador para exigir un poco más. ¿Vos tenés algo similar? ¿Lo tenés trabajando en esta interna del peronismo más cercano a la cámpora? ¿O cuál es la información o lo que nos podés contar, si es que tenés algo? Sí, no sé si cercano a la cámpora. Sergio Tomás Massa, claramente que en esta foto que vos decís que corresponde al colega Ignacio Amiconi, que es uno de los mejores fotoperiodistas de la provincia de Buenos Aires, claramente era quien estaba hablando en ese momento con Alexis Guerrero y con Facundo Tignanelli. No te digo que está cercano a la cámpora, sino que hace su propio juego, ¿no? Entonces, claro, mientras lo del Frente Renovador esté resuelto, cubierto, y si es posible obtener algo más de lo que se tiene, muchísimo mejor. No quiere decir que eso lo acerque o lo aleje más de alguno u otro sector, sino que ya sabemos que Sergio Massa es un actor político central y clave, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, pero en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Entonces hace su propio juego. Si tiene que ir a acordar con un sector, lo va a hacer. Si tiene que ir a acordar con el otro sector, también lo va a hacer. Y eso es parte de las negociaciones. De hecho, el sector del Frente Renovador hasta el 10 de diciembre sostiene la presidencia de la Cámara de Diputados, que no es nada menor. Pero después del 10 de diciembre, Alexis Guerrera, que es actual presidente, pasa a ser vicepresidente, pero en 2027 va a ser presidente de la Cámara nuevamente. Claro. O sea que no está perdiendo absolutamente nada, es simplemente un enroque de lugares, pero después, por ejemplo, en esta negociación por el Banco Provincia, renovó lugares que ya tenía, en el sector de los otros cargos que se estaban discutiendo también renovó lugares que ya tenía, e incluso en algunos habrá ganado alguno más. Y sin ni hablar de lo que fue el cierre de listas tanto en septiembre como en octubre, cuando obtuvo lugares interesantes, por lo menos para sostener lo que tenía e incluso ganar más. El Frente Renovador, por ejemplo, para darte un ejemplo, actualmente tiene una silla en el Senado de la provincia de Buenos Aires. A partir del 10 de diciembre va a tener 3. Puede parecer una nimiedad, pero no lo es, porque estamos hablando de una bancada de 24 personas, y ya tener 3 es fundamental, claro, porque te puede cambiar o no en las negociaciones y en el quórum y en lo que necesitas negociar. Así que la verdad que Sergio Massa se mantiene como un actor de importancia y claramente lo es. Belén, y recién hablabas de senadores, pero ¿cómo quedan las cámaras conformadas a partir del ingreso de quienes ya juraron en términos de internas del peronismo? Bueno, el propio Sergio Massa, ¿cómo ves que quedan las relaciones políticas, lo digo entre comillas, porque es un poco mucho más que eso? Sí. Bueno, en el Senado el peronismo, si es que se mantiene unido como hasta ahora, va a tener quórum propio, porque va a tener 24 bancas de las 46 que tiene el Senado provincial. O sea que claro, si ahí no hay ningún problema interno que termine de dividir el bloque o lo que sea, el peronismo va a tener quórum propio, y ya con esa mayoría va a poder sacar las leyes que requieren de una sanción simple. Después, si hablamos de leyes que requieren una mayoría especial de 2/3, bueno, claramente va a tener que negociar, pero hay sectores a los que se puede ir a buscar para negociar, claramente. Después en diputados va a ser distinto, van a tener que ser negociaciones un poco más profundas, porque
Sí, definitivamente. Por ahora, por ejemplo, el peronismo tiene 37 bancas. Bueno, va a pasar a tener 39, pero la Libertad Avanza va a pasar a tener 20, el Claro. PRO va a tener un número muy importante. Entonces, si consideramos que estos espacios que fueron socios electoralmente, pueden ser también socios eh, pueden ser también socios en lo operativo, ¿no? Claro. Entonces puede generar algún tipo de problema y bueno, ahí veremos cómo es la muñeca para negociar del peronismo, ¿no? Por ejemplo, en este último caso lo hizo muy bien porque logró conseguir los votos del PRO, de los dos bloques de la UCR, de la coalición cívica, de los libertarios dialoguistas, para poder conseguir no solo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia que le propone ampliar este directorio como hablábamos recién, sino también de alcanzar el endeudamiento y otras cuestiones que se dieron en estos días. Así que bueno, puede llegar a darse un esquema similar. Belén, analizando cómo fue el comportamiento en la Cámara de la Cámpora, que durante mucho tiempo se dijo, obstaculizan las leyes del gobernador, y se respondía de parte de la Cámara, de la Cámpora, de ninguna manera en la Cámara hemos votado todo lo que nos pidió siempre. Bueno, ¿cómo ves, analizando este comportamiento, que puede ocurrir en el futuro, digamos? ¿Tiene que seguir pensando Kicillof que va a tener de parte de la Cámpora escollos a la hora de plantear leyes en el Congreso? ¿O se puede decir que es verdadera la hipótesis de la Cámpora de que ellos votan todo lo que plantea el gobernador? Bueno, si vamos a lo objetivo, la verdad es que todo el peronismo votó en unidad todos los proyectos que envió el gobernador Axel Kicillof. Eso es así. Por supuesto que las conversaciones internas y las negociaciones de, che, mira, necesito esto, o esto tiene que ser así, o necesito a estas personas en este lugar, por supuesto que se dan, no vamos a ser inocentes de creer que todo es paz y amor, ¿no? Claro. O sea, ustedes lo saben mejor que yo. Claramente se dan conversaciones al interior del espacio, pero lo cierto es que las leyes que el gobernador envió, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, donde hay sobre 92, hay solamente 37 legisladores del peronismo. Es verdad, la mayoría de ellos del sector de la Cámpora o del kirchnerismo / intendentes que juegan en esa zona. Las cosas salieron. Claro. Eso es un dato de la realidad, ¿no? El resultado mata a la especulación. O por lo menos para mí, que soy resultadista. Pero bueno, ahí vamos. La verdad es que sí, claramente se dan discusiones internas, por supuesto, no nos vamos a hacer los distraídos. Y ahora hay que ver, por ejemplo, al calor de estas discusiones, cómo se da, si hay algún tipo de renovación del gabinete o no. Claro. Sabemos que hay bien funcionarios en el gabinete provincial, hay funcionarios de la Cámpora, tanto de primera línea, porque hay ministros, pero también de segunda, terceras, cuartas líneas, ¿no? No es menor el peso del sector de la Cámpora en el gobierno de la provincia. Así que hay que ver ahí cómo se dan las discusiones. Por lo pronto, las cosas salieron, por lo menos de la Cámara de Diputados, donde a veces se piensa que puede haber algún nivel de traba. Las cosas fueron saliendo, así que habrá que ver cómo se dan las conversaciones internas, sobre todo el calor de estas discusiones en relación a la conformación del gabinete, fundamentalmente. Belén, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Nos aclaraste un poquito el panorama legislativo bonaerense. Te mandamos un abrazo enorme. Chicos, un abrazo enorme para ustedes y bueno, que tengan el mejor fin de año posible. Les mando un gran abrazo. Igualmente, gracias. Belén, un abrazo. Escuchábamos a Belén Robledo, periodista de Página 12, que ya por segunda vez nos viene acá a salvar las papas y a poder... Alguien que diga algo que nos sepa. Pone blanco sobre negro. Sí, nos aclara. Y aparte es muy clara. Me gusta mucho escucharla. Vamos a escuchar un temita, porque el productor me tiene que regalar un temita, que en realidad se lo vamos a regalar. Miren, me tomo el atrevimiento. ¿Me dejas? Si no pone un tema se va a pudrir el queso. No, no me dejas, yo me dejo igual. Sí. Le estamos regalando un tema a mi mamá, Viviana Maestri, que está escuchando la radio. No. ¿Pero cómo que no? Que pidió un tema de Gilda. Fue la única que nos pidió y nos pidió. Muy bien. Ahí vamos. Yo soy Gilda.
de pensar que todo es lindo.